Martes de la quinta semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 22 y 23 y del 27 al 30. En aquellos días, Salomón, de pie delante del altar del Señor, en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo: Señor, Dios de Israel, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra hay un Dios como tú, fiel a la alianza con tus siervos, si caminan de todo corazón en tu presencia. Pero, ¿es posible que Dios habite en la tierra? Si el cielo en toda su inmensidad no puede contenerte, ¿cuánto más este templo que he construido para ti? Vuelve tu rostro a la oración y súplica de tu siervo. Señor, Dios mío, escucha el clamor y la oración que te dirige hoy tu siervo. Día y noche estén tus ojos abiertos sobre este templo, sobre este lugar del que dijiste que residiera tu nombre. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este lugar del que dijiste: en él estará mi nombre. Escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando recen en este sitio. Escucha tú desde tu morada del cielo y perdona. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 83. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne saltan de gozo por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo, mira el rostro de tu ungido. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Aleluya, inclina mi corazón a tus preceptos, Señor, y dame la gracia de tu voluntad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, del versículo 1 al 13. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos meticulosamente, aferrándose a la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza no comen si no se purifican, y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de vasos, jarras y ollas. Por eso los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los antiguos? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para conservar sus tradiciones. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio ustedes dicen: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre.
De ese modo anulan la palabra de Dios por una tradición que ustedes mismos se han transmitido, y como estas hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura de esta Santa Misa, seguimos considerando el primer libro de los Reyes. Seguimos fijando nuestra mirada en Salomón. Esta vez encontramos a Salomón, el tercer rey de Israel, el tercer rey del reino de Israel. Recordemos que el pueblo de Dios había pedido ser un reino, habían pedido un rey que les gobierne, que les que dirija sus ejércitos, que les guíe, que les salve. Querían ser reino como los demás pueblos del mundo, como los imperios. Querían ser un reino. Samuel va a decir a Dios, quieren que les nombre un rey. Dios le va a decir, nómbrales un rey. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. No me quieren a mí por rey, pero diles que su rey les va a quitar sus hijos para el ejército, les va a quitar sus hijas para el servicio en la corte, les va a quitar sus tierras, les va a imponer impuestos. Es decir, ese rey le va a someter, le va a dominar. No importa, contestó el pueblo, queremos un rey. Y el primer rey fue Saúl, luego David y después Salomón. Ahora nos encontramos con Salomón, que por promesa de Dios al rey David, al padre de Salomón, cuando David quiso construirle un templo, Dios le dijo que él no iba a construirle el templo. Sus manos estaban manchadas de sangre. Su hijo lo iba a construir. Ahora ya Salomón ha construido ese templo. Ya Salomón ha levantado un edificio para Dios. Y entonces Salomón va a hacer una oración. Va a hacer una oración en la que podemos ver como un anticipo de la presencia de Dios entre nosotros, de Jesucristo de manera sacramental, en la Eucaristía, bajo la apariencia de pan y vino. Salomón, de pie delante del altar del Señor, en presencia de todo el pueblo de Israel, extendiendo, levantando sus manos al cielo, va a rezar. Señor, Dios de Israel, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra hay un Dios como tú, fiel a la alianza con tus siervos, si caminan de todo corazón en tu presencia. Y efectivamente, Dios es y ha sido siempre fiel a la alianza, esa gran alianza que hizo Dios con su pueblo en la época de Moisés, precisamente a través de Moisés. Estamos hablando del siglo XIII a.C., en el monte Sinaí, en esa gran teofanía en el monte Sinaí, en la que habiendo truenos, fuego, terremotos, Dios habló a Moisés y le entregó las tablas de la ley para que las cumpla el pueblo como señal de su compromiso en esa alianza, en ese pacto que Dios estaba haciendo con él. Dios se mantuvo siempre fiel a esa alianza. Todo lo contrario, el pueblo de Israel muchas veces fue infiel. Cuando se convirtió en reino, también muchas veces sus autoridades, el pueblo mismo, fue infiel, hasta el punto que estuvo a punto de desaparecer pasados los siglos. Dios es fiel a la alianza. Lo dice aquí Salomón. Habita en la tierra. Y le dice más adelante Salomón, pero ¿es posible que Dios habite en la tierra? Si el cielo en toda su inmensidad no puede contenerte, ¿cuánto más este templo que he construido para ti? Dios habita en la tierra.
dice San Juan al inicio de su evangelio. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios habita en la tierra, ha querido habitar en la tierra. Salomón no sabía que Dios iba a realizar ese prodigio. Nadie esperaba que esa promesa de Dios de enviarnos un Salvador, nadie esperaba que ese Salvador fuera su propio Hijo, Dios Hijo. Y por eso Salomón dice, ¿es posible que Dios habite en la tierra? Y habría que contestarle a la vuelta de los siglos, es posible. Era posible y Dios lo hizo posible y lo realizó así. Por eso Jesucristo, Dios entre nosotros, es el Emmanuel. Dios habita en la tierra. Salomón ha dicho que el cielo no puede contenerte y sin embargo ha querido quedarte contenido en pan y vino. Ha querido tener un cuerpo en Jesucristo, en quien, como dice San Pablo a los colosenses, en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Una expresión, como dicen algunos comentaristas, que está rayando con la genialidad y la locura. ¿De dónde puede haber sacado San Pablo tal expresión? En Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y sin embargo, así es. En Jesús habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Salomón no lo podía saber y por eso decía, ¿cómo es posible que Dios habite en la tierra? Si el cielo en toda su inmensidad, en sus cientos y miles de millones de planetas, de galaxias, y no pueden contener a Dios. ¿Cuánto más, decía Salomón, este templo que te he construido? ¿Cuánto más este templo? Y sin embargo, Jesucristo, bajo las apariencias de pan y vino, en la Eucaristía, ha querido quedarse en cada sagrario nuestro, en cada templo nuestro, donde haya un cirio encendido junto al sagrario, señalando, anunciando tu presencia. Ahí estás tú, esperándonos, acompañándonos, consolándonos, fortaleciéndonos, siendo nuestro paño de lágrimas tantas veces, en tantas situaciones como lo necesitamos a lo largo de nuestra vida. Y ahí estás tú, mañana, tarde y noche. Muchas veces solo, mucho tiempo solo, en muchos lugares y en otros lugares acompañado. Pero en todo caso, siempre esperándonos. Tú has querido hacerlo así. Esta primera lectura, por lo tanto, es como una gran profecía de lo que iba a hacer Dios. Venir hacia nosotros y quedarse entre nosotros y habitar en nuestros templos, en nuestros sagrarios. Y por eso en el Salmo decimos, qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos, tus sagrarios, tus templos, donde moras, tú que eres el creador de todo, de aquellos ejércitos de ángeles y de aquellos ejércitos de astros, de estrellas. No está hablando de ejércitos armados aquí en la tierra, está hablando de esos ejércitos celestiales. Los astros eran considerados ejércitos celestiales. Y por eso decimos, qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Por eso mi alma anhela los atrios del Señor.
Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, porque tú estás aquí. Tú has querido quedarte entre nosotros para mostrarnos el camino hacia la vida eterna y caminar con nosotros, por el que quieres llevarnos contigo. Ya lo vas a decir más adelante. Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo para que estén donde yo también estoy. Jesucristo quiere que estemos con Él en su gloria junto a su Padre Dios, y más aún quiere llevarnos con Él. Y en el Evangelio seguimos considerando a San Marcos. Nuestro Señor, como siempre, a lo largo casi de todo su ministerio público, le acompañaba a mucha gente, y entre otros grupos, un grupo de fariseos y escribas, es decir, personas muy entendidas en la ley del Señor, es decir, en la Sagrada Escritura, que siempre estaban observándolo para encontrar algo de qué acusarle. Le van a acusar ahora, aprovechando que algunos discípulos comían con manos impuras, sin lavarse las manos. Le van a decir: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los antiguos? Y nuestro Señor les va a contestar: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Cuánta verdad había en estas palabras de nuestro Señor en aquel tiempo, en aquel momento, en aquel lugar, ante aquellas personas, pero también cuánta verdad hay en estas palabras de nuestro Señor ahora. También ahora nuestro Señor podría decir: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Incluso a quienes hemos recibido su llamada, esa llamada para estar con Él y para enviarnos a predicar. Los apóstoles y los colaboradores de los apóstoles. Recordemos que los obispos son sucesores de los apóstoles y los sacerdotes somos colaboradores de los obispos. Y a veces también nosotros, obispos, ya sea cardenales, arzobispos y sacerdotes, no vaya a ser que estemos honrando con los labios a Jesucristo, a Dios, pero nuestro corazón esté lejos de Él. Por eso, con motivo de estas palabras de nuestro Señor: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, podríamos también decir: tú me honras con los labios, pero tu corazón está lejos de mí. Personalizarlo. Podríamos preguntarnos: ¿dónde tengo puesto mi corazón? ¿Está lejos mi corazón del Señor o está cerca? Y después sigue diciendo nuestro Señor, recordando las palabras del profeta Isaías: el culto que me dan está vacío. El culto que me dan está vacío. Podríamos, con una expresión ordinaria, preguntarnos, especialmente para todos los sacerdotes, con una expresión ordinaria, ¿cómo está el culto que le ofrezco a Dios? ¿Cómo realizo? Somos, decíamos esa expresión ordinaria, somos los profesionales del culto. Somos los profesionales de la liturgia. El culto que me dan está vacío. Y por lo tanto, papa, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, diáconos,
cómo es el culto que celebro. Y también, fieles laicos, cómo participo en el culto al Señor. ¿Es un culto vacío? El Señor lo denuncia aquí ante los fariseos y ante los escribas, recordando las palabras del profeta Isaías 8 siglos antes. El culto que me dan está vacío. ¿Es el culto que doy al Señor un culto vacío? Y sigue diciendo nuestro Señor, recordando, utilizando las palabras de Isaías: la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Nuevamente, palabras como dirigidas especialmente a los diáconos, sacerdotes, obispos, al Papa. La doctrina que enseñan son preceptos humanos. ¿Qué doctrina enseño? ¿La mía o la de Jesucristo? Estas palabras que nuestro Señor, recogiendo las de Isaías, nos hacen tener estas consideraciones con respecto al culto, con respecto a la doctrina, con respecto a mi participación en el culto, con respecto a mi corazón. Por eso, toda este evangelio y también las lecturas y el salmo nos invitan a fijar nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Él tiene que ser el centro de nuestro corazón, como el centro es del templo, del sagrario, como el centro es de toda la Sagrada Escritura y de toda la creación de la tierra, del planeta Tierra. Todo el centro es Jesucristo. El centro de la vida del cristiano es Jesucristo. Estas lecturas son una invitación a poner en el centro de todo, de toda nuestra vida y de todo lo que gira alrededor de nuestra vida, a Jesucristo. Es una oportunidad, por lo tanto, para renovar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. En el nombre del Padre, y del Hijo,